Como verán, este lugar está con candado. Recién el guía nos explicó por qué. Este es el lugar con más actividad paranormal. Tiene actividad paranormal número 3. Greyfriars es un lugar en donde la delgada línea entre nuestro mundo y el más allá se vuelve difusa, donde la oscuridad y la historia se entrelazan. Este antiguo cementerio, anclado en las montañas de la antigua ciudad de Edimburgo, alberga más que simplemente tumbas y lápidas desgastadas por el tiempo. Y es que es conocido como uno de los puntos más sobrenaturalmente activos en la Tierra. Pero, ¿qué es lo que hace que este lugar sea tan irresistible para los aficionados del misterio y lo paranormal? Quizás sea la energía impregnada en las piedras centenarias, que fueron testigos de incontables vidas que una vez latieron con pasiones y secretos profundos. O tal vez sean las historias de espíritus inquietos que deambulan por los pasillos silenciosos en la noche. Acompáñennos a conocer los enigmas de Greyfriars. Exploremos juntos sus rincones más oscuros y develemos los misterios que tienen guardados. Estamos en el cementerio de Greyfriars. ¿Qué ganas tenía de conocer este lugar? Uno diría en un cementerio tan contento, ganas de conocerlo. Bueno, si se ve atrás nuestro, a ver si se alcanza a ver, hay una persona paseando un perro. Aquí, a nuestro alrededor, verán que hay todas edificaciones. Por ejemplo, ahí atrás, eso, y son casas, son casas. Esto está en el centro prácticamente de la ciudad de Edimburgo, por eso es un lugar tan común y tan visitado. Claro, y tiene un valor agregado, porque acá no hay muchos espacios verdes en el centro, entonces la gente viene a pasear su perro, viene a lo mejor a comer un sándwich. Lo que en Argentina decimos a tomar mate. Exacto, al cementerio. De todas maneras es un cementerio que ya no se entierra a nadie, es un cementerio histórico que está abierto a las 24 horas, con excepción de algunos lugares que ahora les vamos a mostrar, porque hay mucha actividad paranormal. Sí, hay fantasmas. Eso es lo que dicen, eso es lo que dicen. Y lo dicen todo el tiempo. Sí. Te cuentan historias que te hacen repensar si estás bien acá donde estás y querés seguir conociéndolo. A ver, díganme, o sea, estos son casas y nos cuentan que son muy caras. Claro. ¿Ustedes vivirían al lado del cementerio? Bueno, dicen que tienen además de mucho valor porque están en el centro, porque claro, tienen un parque a metros, entonces claro, eso les agrega mucho valor. Yo no sé si viviría, imagínate una noche de lluvia en Escocia, que son más o menos 300 noches al año. Yo sí, yo viviría. ¿Vos vivirías al lado del cementerio? Bueno, acá estamos por pasar por una de las tumbas más conocidas, que en realidad no se sabe si acá realmente está quien dice que está, que es ese animalito que está ahí. Y una es el historia perro controvertida, Bobby. Claro. Dicen que Bobby tenía un amo que murió de tuberculosis. El amo era el cuidador del cementerio. Claro, lo tuvo 2 años, muere de tuberculosis. Vamos, mientras tanto, a ver si buscamos la tumba del amo de Bobby. Entonces Bobby se queda esperándolo acá en el cementerio, la gente se empieza a enterar de Bobby. Estamos hablando del siglo XIX, entonces no se podía tener un animalito callejero. Es la típica historia, típica, que uno ha escuchado una vez de que el dueño se muere y el perro queda ahí en la tumba al lado. Claro, pero la gente empezó a hacer colectas para que a Bobby no se lo lleven y ayudarlo. ¿Qué pasa? Dicen que Bobby vivió 16 años. Claro, o sea, que el tema es que la raza de Bobby no vive 16 Actualmente años. tiene una esperanza de vida de 15, nos decían. Entonces, es muy difícil que Bobby haya vivido en el siglo XIX tantos años. Claro, pero bueno, elegimos creer. Vos elegí creer. La versión que nos contó el guía es que el otro cuidador del cementerio dijo, mira, Bobby trae masas, trae gente, vamos a seguir poniendo Bobbys, y cambió 4 Bobbys, o sea, renovaba el Bobby para que siguieran las donaciones. De todas maneras, es fake esa lápida. No se puede, como esto es un lugar sagrado, no se podría enterrar un animal. Nadie sabe dónde está Bobby. Lo que sí podemos pensar es que alguien lo enterró al lado de su dueño. En muchas lápidas, vamos a ver si mostramos alguna, dice por este sector, como que por ejemplo, no sé, este lugar dice falleció tal persona y está enterrada por este sector. Quizá con Bobby podemos pensar que está por este sector. Dicen que en este lugar hay más de 200.000 cuerpos enterrados y como ya en un momento no había más espacio, se enterraban unos arriba de otros, como que hay muchos cuerpos, mucha historia. Muchas de las tumbas están rodeadas por muros hechos de hierro y piedra, que fueron colocados para proteger a los sepulcros de los ladrones que robaban los cadáveres recién enterrados para venderlos a los estudiantes del Colegio Médico de Edimburgo.
Esta es otra entrada del cementerio, tiene varias entradas. Y acá, de esta entrada, nos encontramos con ese lugar. No sé si se alcanza a ver bien lo que tiene las ventanas selladas. Ahí es donde la escritora de Harry Potter, J.K. Rowling, venía a escribir y a inspirarse. O sea, tenía la vista a este cementerio, a la escuela. Ese lugar se llamaba... Y al castillo. Sí, el castillo no sé si se ve desde acá. Ah, el guía dijo que sí. Desde acá veía el castillo y veía bueno, la escuela. Esa parte no la escuché. The Elephant House, y se incendió en 2021. Igual como que la escritora es media negadora. Claro, como según que ella venía a sentarse acá, pero no se no inspiró, se inspiró en en nada. nada. Aún así vamos a mostrarles ahora un lugar donde, mira, hay carteles que dicen lo que decíamos Claro, antes. como que está re chequeado. Que vengas a pasear con tu perro, pero levantes la caca. Y que lo tengas con correa. Les decía, les vamos a mostrar un lugar que está por allá, vamos a ver si lo encontramos Hay rápido. varias lápidas que dicen que J.K. Rowling caminaba por acá y tomaba nombres. Lo que pasa es que no tomaba el nombre tal cual es, porque bueno, podía tener un problema con los derechos de autor o con algún reclamo. Entonces por ahí mezclaba, o cambiaba alguna letra, o cambiaba el sexo de la persona. ¡Mirá esto! Ay, me da mucho miedo esto, mirá. Ay, me da mucho miedo. Es muy impresionante. Esta es la primera que encontrás en Harry Potter, que es un personaje medio secundario, que es Ojo Loco Moody. Ven que ahí dice Elizabeth Moody. Bueno, si bien el personaje es un hombre en Harry Potter, fíjate cómo están protegidas estas, porque inclusive hay otras que fueron robadas. Claro, hay varias de Harry Potter que fueron robadas. Esta tumba es del padre de Cedric Diggory, que es otro personaje de Harry Potter. Y por acá está la de Sirius Black, que también está robada. Mirá, un montón están robadas que no tienen que ver con Harry Potter, digamos. Claro. Porque claro, son de hace tanto. Y el cementerio está abierto. Sirius, ese es Sirius Black. Y está abierto las 24 horas. Ahí estaba la lápida de Sirius Black, donde se inspiró. Claro, donde no sabemos JK. Específicamente qué decía, pero se inspiró acá para pero fíjate que ahí dice Sirius Black en figurón, alguien escribió. Bueno, y acá a la vuelta, acá cerquita, está, se podría decir, la más interesante / la más importante de todas, la que la gente más viene a visitar y que por suerte no se la robaron, que es la de este señor, que tiene obviamente también, como decía Noelia antes, el nombre un poco cambiado. Lord Voldemort. Pero es de Lord Voldemort. Que en realidad no es Lord Voldemort, sino que en la película se llama Tom Riddle. Como que hizo un juego de palabras J.K. Rowling para que no sospechemos de ella, pero acá... Y acá está este señor, también está este, también está este y también está este. ¿Qué dice? Que este señor murió en 1806 a la edad de 72 años. ¿Qué se iba a imaginar ese señor que iba a ser uno de los villanos más conocidos del mundo? Que su nombre iba a estar inspirado en uno de los villanos. Se puede venir obviamente por su cuenta porque está abierto, como decíamos, las 24 horas, pero lo recomendable es venir con un tour que además, si no tenés dinero, dice que son free tours. Lo ideal es que dejes unos pesos. Claro. No, pesos no van a servir los pesos. Bueno, unas libras. El tour, para tener en cuenta, nosotros lo hicimos con Somos de Escocia, nos metimos, lo reservamos antes a través de una web y es totalmente a voluntad después, realmente es un free tour, está buenísimo porque estaba en español. A mí me parece que sumó un montón, porque si no es cosas como que vos ves cosas no solo por el cementerio, sino fue un tour acá, guiado. Por ejemplo, por decir algo, no hubiésemos llegado nunca. No. Y un montón de datos y tenerlo a alguien que te lo cuente estuvo buenísimo. Y después a lo último puedes pagar tanto en efectivo como con tarjeta. Y a voluntad, lo que vos quieras. Exactamente. No es un tour, como decía Noelí, solamente del cementerio, sino de todo el centro de Escocia, de la parte vieja de Escocia. Recomendable. Esa es otra de las tumbas de Harry Potter, que es la segunda más visitada. Claro, es de la profesora McGonagall. Y este era un poeta que dicen que no era muy bueno. Inclusive pobre, dice que está enterrado cerca. Claro, lo que decíamos este lugar. antes, está por acá. No se sabe. Bueno, un detalle que decíamos del cementerio, que es un lugar de paso. Esto que ven acá es una escuela. Tal cual. Y los chicos salen de la escuela y pasan por el cementerio como si nada. Y además que es la escuela que dicen donde J.K. Rowling se inspiró para hacer Hogwarts. Fíjate el color que tienen esas lápidas. Están entre lo verde y lo negro. Y además pareciera que no tienen ningún tipo de cuidado, como que nadie las mantiene. No, claro. Y ahí parece que Noelí pisó un barro terrible. Pero bueno, hay que seguir. Porque estaba muy concentrada viendo.
El muro Flodden se completó en 1560 para proteger la ciudad contra la invasión inglesa que nunca llegó. Dentro de sus límites vivían unas 10.000 personas. Los guardias custodiaban las entradas y salidas de la ciudad amurallada. Poco queda de este muro y una parte se puede ver en este cementerio. Los Covenanters, también conocidos como los presbiterianos escoceses, fueron protagonistas de uno de los capítulos más intensos de la historia del país. En el siglo XVII se enfrentaron a la imposición de la liturgia religiosa uniforme por parte de la monarquía inglesa, defendiendo su derecho a practicar su fe de acuerdo con sus convicciones. Por ese motivo, fueron perseguidos, torturados y asesinados. Entre las lápidas antiguas y los monumentos desgastados por el tiempo, encontramos el Covenanters Prison, uno de los lugares más lúgubres de todo Greyfriars. Y llegamos hasta esta parte del cementerio. Como verán, este lugar está con candado. Recién el guía nos explicó por qué. Este es el lugar con más actividad paranormal. Tiene actividad paranormal número 3. La actividad 1 es cuando sentís cosas, la actividad 2 es cuando ves el fantasma, claro. Y la actividad 3 es ya cuando sentís o te pasan cosas. Como que te tocan. Claro, hace tiempo vos podías entrar a este lugar, pero empezó a haber muchas denuncias de gente que salía con moretones, con rajuños, y decidieron cerrarlo. Realmente, no sé si es todo lo que te dicen o qué, pero se siente una energía rara. Y es que atrás, acá antiguamente, se perseguía, se encerraba, digamos, a los Covenanters y se torturaba a esta gente. Era un grupo, bueno, que estaban en contra de la iglesia, pero la cuestión es que hubo muchas torturas. Incluso la gente que no moría por las torturas, moría de frío ahí. Claro, el guía nos contaba las torturas que hacían, que eran terribles. Sacaban las uñas. La idea no era que se mueran acá, sino después hacerlos morir en la horca, pero unos no llegaban. No. Y lo más curioso de todo ese lugar, que bueno, me dejó como toda... Acá hay una tumba abierta, tumba no, un lugar muy tétrico, diría yo. Tétrico, exacto. Y ¿sabes qué? Está abierto a las 24 horas. Las 24 horas. Esto. Lo más loco de esto es que fíjense que lo estamos caminando ahora en tiempo real, básicamente. Y en este lugar está el responsable de todas esas muertes. El torturador. Que se llamaba el Sangriento Mackenzie. Se le puso de apodo. Y también pasó que en el 96 un vagabundo entró a esta tumba sin saber que era del Sangriento Mackenzie a dormir, se cayó y pasó lo mismo. Salió, fue a la policía a denunciar que tenía rajuños, nadie le creyó. Y después empezaron a practicar ritos satánicos acá. En este mismo lugar, por eso también tuvieron También que está cerrada, inclusive si te asomás no se ve nada porque se selló todo el piso. Pero hay una energía muy rara acá. No sé si es la cabeza de uno o qué, pero hay una energía rara. Es que te cuentan historias que son realmente escalofriantes cuando haces el tour por acá por el cementerio. Al final de esta visita por el cementerio de Greyfriars, nos encontramos con más interrogantes de los que teníamos al principio. Dejábamos atrás esas tierras cargadas de secretos, con la sensación de que el velo entre lo real y lo paranormal es más delgado de lo que jamás imaginamos. Y Edimburgo tenía muchas cosas más por mostrarnos. Imagino que la forma la estáis viendo, ¿verdad? La tienda más importante de Harry Potter en toda Escocia. Muy fuerte, se nos desmayan al día nomás.